en Radio Sur de Los Ángeles con el profesor Alejandro González. ¿Cómo está? Bienvenido, Pero Alejandro. muchas gracias, Dos Oiga, Casas no todos Mendoza. los días tiene uno un profesor aquí tan laureado a cargo de de las informaciones de las historias que nos va a contar. Usted cuenta puras eh, historias, ¿eh? pero usted dice tan laureado, pero yo no he visto ninguno de esos laureles que quiere que le No, diga. no, 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 pero usted le echa laurel a los tallarines. Ah, pero por ¿Ve? supuesto. No, Y al entonces, mate también, al fíjate, mate hace re también bien con para laurel queda bueno. el colon, Y para el tema de y para la... los gases, esas Sí, cosas. Sí, justamente sí. para Por inflamaciones si acaso, inflamaciones del colon, varias. sí. Pero también podemos hacer otro tipo de información, ¿ven? Podemos entregar Sí, información a la comunidad. claro. El laurel para el colon hace maravilla. Mire. Pero no vengo a hablar del laurel, ni del No, colon, ni... No, porque oiga, para eso está el programa de más rato. sí, estuvo muy bien sí, pero después hay que escribirle ahí a la hojita de laurel, hacerle unos Unas símbolos runas, mágicos, dijo sí, la Janet. pero ya nos va a explicar Janet ahí cuando llegue ella en un ratito ahí, y nos va a contar esas cosas. Ya, pongámonos serios, por favor. Tuvo muy buena sintonía en su programa de los templarios. No me digas. Sí, así que quedaron varios templados ahí interesados también en la situación. Y hoy día vamos a hablar de La historia de los gladiadores. los gladiadores. Sí, ¡Chachán! justamente. Ya, Porque uno tiene la imagen de los gladiadores por el cine, bueno, principalmente la película. La película Así. Gladiador. No, y Ben-Hur. Claro, y casi todas estas películas de Semana Santa, Cubo Badis, siempre También. se ve este tema del circo romano y los pobres Y cristianos. los leones. Claro, los pobres cristianos que lo echaban a los leones y todo ese ¿Ve? tema. Pero la verdad de las cosas es que la historia de los gladiadores es mucho más Es antigua más de lo que antigua. nosotros pensamos. Ah, Es más, ni siquiera se remonta a la República Romana, no. se remonta a la Mm. monarquía romana. Ah. Hay que explicar, contextualicemos. A ver, ¿qué hizo de monarquía romana? Ya. Que había rey de Roma Sí, en vez de emperador. Bueno, antes que exacto. fuera imperio será. Sí, pues ya antes de la República. Ya. Roma tiene tres etapas. Desde Ya. la fundación, se supone el año Sí. 753 por Rómulo y Remo, hasta el año 509 antes de Cristo. Y la loba. Y la loba. Andaba pero la Shakira ahí. ¿No? no es la misma ya, loba, sino esta es más joven, ya. poquito. Y ahí, Hasta el año 509 509. Oh. existe la monarquía en Roma, son reyes en los que gobiernan Roma, ¿Pero 509 antes o después antes de Cristo. Antes de que Cristo. ahí sí. Claro, Claro. 509 antes de Cristo. Y ahí es cuando se transforma en república. Ahora, esta etapa de la monarquía hay re poca información exacta. De hecho, los cuatro primeros reyes, contando a Rómulo, son más bien mitológicos que históricos. Ah, ya. Porque de hecho, los primeros reyes tienen unos reinados que duran como 70 años, pues en una época donde la esperanza de vida es como de 30. Entonces, es Bueno. como curioso. Bueno, acuérdese que cuentan que la gente vivía harto, algunos por ahí. Claro, Matusalén. Algunos de la antigüedad, Sí, sí. Hassan Mendoza también. También, Sí. Claudio Anciani. Claro, bueno, No, no, ese- para volver a mucho. ese sí que harto, ese sí que- ya, siga nomás. Bueno, el asunto es que los últimos tres reyes de Roma sí Ujú. tienen un asidero histórico, se sabe que Ya, eso existieron, es más creíble. pero no son romanos, Ah, no. no son latinos, Pero con suerte existía todavía. son etruscos. Ah, Y te preguntarás quién son los etruscos. una gente que parece que hacía un mobiliario bien incómodo. En Etruria. En Etruria, en el fondo, es lo que es Toscana hoy día, Florencia, Ah. al norte de Roma. La Toscana. Y en esa zona de Etruria, los etruscos conquistaron Roma Ah, y se proclamaron reyes. Ellos siguieron asumiendo la monarquía Muy hasta bien, el año muy bien. 509, cuando Tarquinio el Soberbio, que es el último rey de Roma, ajá. es derrocado. Ahí se supone Mm. que él violó a Lucila emparentada con los Brutos. Y se metió. Ahí. Los mismos Brutos, pariente de Marco Junio Bruto, Del que Bruto mata, claro, tú también, Bruto, hijo Ese. mío, que mata a César. Bueno, estos, Cayo Junio Bruto y Germán Lucila, quien era una revolución porque Tarquinio Soberbio había violado a su hermana, Ah, claro. y cae la monarquía. Y ahí es cuando Mira. los romanos deciden que nunca más van a tener un rey. Ya. No, peor. Por eso es que se establece una república, una Ya. res pública. O sea, Ajá. el Estado romano se convierte en cosa pública, que es lo que significa res pública, y todos tienen de alguna manera los ciudadanos, porque no todos eran ciudadanos también, eso, Bueno, eso sí, es otro también, tema, sí, pero pero- los que eran ciudadanos tenían los derechos a participar en el gobierno y se Ujú. establecen los cónsules, que no era uno, sino dos,
para Ya. evitar esto de que hubiera un solo hombre al mando de Roma. Y en el único caso donde sí había un hombre al mando de Roma eran periodos de guerra, cuando se establecían los dictadores, Ujú. el dictator. Que el dictator duraba 6 meses, Ah, no más. Micho. Y el dictator terminaba esos 6 meses, pescaba sus monos y se mandaba a cambiar. Ya. Otros se Gran quedaban parte. más tiempo. Sí, pero eso es relativo. Pero De hecho, relativo, claro. hubo Mario era el 7 veces cónsul hacia el final de la República. Ah. Se supone que una vez que eran cónsules, por un año, tenían que esperar como 5 o 6 años para poder volver a ser cónsul. Ujú. Y a Mario lo reeligieron 7 veces. Mira, lo hacía muy bien seguramente. Y tenía Claro. poder y tenía Tenía alguna que otra y influencia, dicen que compraba poca. votos, pero bueno. No, jamás. No, ¿Cómo pero se le sí, ocurre? viene de Son tiempo, maledicencias. viene de tiempo pretérito. Se juntaban en la casa de Salaquet. No, Claro. terrible. Pero eso ya nos estamos saliendo un poco del tema. Sí. Y este contexto, ¿por qué lo quería hacer? Porque justamente durante el periodo de los etruscos, ¿Sí? de estos reyes etruscos, comienzan en Roma a librarse en festividades, en homenaje a los reyes o en festividades religiosas, combates. Parte del pan y circo. Todavía no llegamos al panicero. Ah, ya. Era la previa. Para variar el adelantado, don Hassan de Esto era Mendoza se antes está, de. se está- se está adelantando Ya. la redundancia, a los temas. Claro. Se daban estos combates como ofrenda Ah, y no eran combates mortales, Ya. ¿ya? Eran combates, eran como los torneos, como las justas Ujú. medievales nomás. Combates unipersonales o a veces en partidas, ¿cachai? Pero siempre con este cariz de ofrenda. Ujú. Ahora, empezaron ya con la República, y como sigue esta tradición, empezaron a crearse las llamadas ludis. Ujú. De ahí viene la palabra lúdico. ¿Qué tiene que ver con los juegos? Ludis eran las escuelas de gladiadores, Ah. regidas por los doctores. Mira. Nada que que eran ver con el doctor Correa aquí. No, nada que ver. Un saludo a Luchito que Saludo viene permanentemente acá a la cariñoso ahí, radio. No hemos podido Eran los coincidir. doctores. Los doctores eran los gladiadores antiguos, Ah. que habían sobrevivido, por supuesto, a Claro, los combates, porque en ok. este momento ya los combates se transforman en combate a muerte. Ah. Los que sobrevivían entrenaban a otros gladiadores. Ujú. Ahora, cuando uno mira la película Gladiador, de Ridley Scott, que es una peliculaza, digámoslo, Ujú. pero que tiene muy poco asidero histórico, de repente se ve que los gladiadores vivían como en una especie de barracas, así como, Claro. como la que te criaste, que eran medios maltratados. Son mentiras. No era Los nada. gladiadores vivían a cuerpo rey No era nada así la cosa. y ganaban fortunas combatiendo. El que ganaba, por Mira, supuesto. claro. Si no se la llevaba puesta, digamos. Claro. No, se entregaba la vida, muy parecido a lo que pasaba con los Ajá. toreros. Mira. Los que eran casados se les entregaba lo ganado a la viuda como Ujú. pensión. Mira. Entonces existían estos gregari, que eran los gladiadores del montón, digamos, así, los comunes, y los migliori, que eran los mejores, de ahí la palabra mejor, Mira. los mejores, los gladiadores con experiencia. y Los de todo, élite. Los de élite. Ahora, esto de Roma empieza a ir masificándose a medida que Roma empieza a transformarse. Hay que tener cuidado cuando uno habla del Imperio Romano, comúnmente se habla de la historia de Roma en general, cuando empieza a expandirse. Pero el principio de la expansión romana se da en la República, no se da en el Imperio. La expansión de Roma en Cartago, en Hispania, se da durante el periodo republicano, en la Galia. Después en el Imperio viene la consolidación, cuando se meten en Germania, cuando entran en Britania, en Oriente, llegan hasta las tierras, hasta lo que hoy día es Irán, po. Mesopotamia, todo el Medio Oriente es dominado por los romanos. Empiezan estas costumbres de los gladiadores a expandirse. Ahora, no era bien recibida en todos lados. Ya. Empezaron a crearse los circos. En cada ciudad había un circo donde combatían los gladiadores, pero los griegos, por ejemplo, era muy mal mirado. Al final, los únicos que participaban de esto eran los colonos romanos. Porque para los griegos propiamente tal era un acto salvaje que se produjeran este tipo de cuestiones. No así en Oriente. Ahí había En fans. el norte de África Ya. se daba, pero eran fanáticos de los combates. Y de hecho, los gladiadores empezaban a hacer carrera en las provincias. Mira. Y solo los migliori llegaban a Roma.
Ya. al Circus Maximus. Mire. Pero el Circus Maximus, ya en el imperio, explicarle a la gente, la palabra imperio viene de imperator. ¿Ya? Y el imperator, que hoy día lo asociamos como emperador, era el comandante en jefe del ejército. Ese era el cargo. Ah, Lo que pasa es que mira. Octavio Augusto, el sobrino de Julio César, recibe una serie de cargos. En el fondo él se transforma en emperador, como lo conocemos hoy día, en el máximo líder, terminando la república, comenzando el imperio, pero es porque él acumuló muchos cargos públicos. A él lo nombraron cónsul vitalicio, lo nombraron imperator, lo nombraron pontifex maximus, que es el sumo pontífice. O sea, era jefe de gobierno, jefe del ejército, jefe de la iglesia, cuestor, que era encargado del tesoro, censor, que era encargado de contar cuánta gente había, edil, que era encargado de las obras públicas, pretor, que era encargado de la justicia. Todos esos cargos los fue acumulando en su persona y lo nombran al final princeps, el primero de los ciudadanos, que es la traducción de príncipe. Muchas palabras que hoy día tienen otro significado, tienen en su origen de ahí. acá en otro contexto, digamos. Bueno, durante el periodo imperial, avanzando ya viene Augusto, Tiberio, existe el Circus Maximus, que es donde combaten habitualmente los gladiadores y empiezan ya a perfeccionarse, digamos, el arte del gladiador con la introducción de nuevas armas, por ejemplo. Los reciarios o retiari, que pelean con redes de metal, plomada y con tridente. Igual tenían que ser más o menos musculosos ahí los hombres, pero porque lógico, esas armas no eran muy vivían livianas, entrenando. Su vida la dedicaban a entrenar. Ya. Ahora, eso les permitía tener, era como los toros en las corridas de toros en España. Ya. Los crían a cuerpo de rey. Ajá. Pero con el fin de que Con la en algún finalidad momento van a morir. Que no le falte nada. Pero los crían, o sea, comían lo que querían, ganaban un platal, tenían las mujeres o los hombres que querían. De hecho, hay una escena en Gladiador, en la película muy icónica, cuando Máximo gana ya sus primeros combates y Próximo, que es su doctor, el dueño de la escuela, cuando le dice, ¿qué quieres? ¿Muchacha o muchacho? Uy. Al tiro, o sea, no había temas tabú en la sociedad romana en esa época, era Augusto el cliente. Y de hecho, las matronas, no las matronas que reciben, no. Matronas eran las mujeres más poderosas de Roma, de las familias patricias, de la alta aristocracia, digámoslo así. Las matronas pagaban fortunas por poder acostarse con los gladiadores. Mira. Era casi un símbolo de estatus que una mujer romana pudiera yacer sexualmente con un gladiador. Mira. Entonces, una especie de fetiche que tenía. Claro. Una de sus fantasías. Exactamente. Bueno, no había ninguna cosa pilas en ese tiempo tampoco. Claro. Bueno, el Circus Maximus, que es donde vemos las peleas de Demetrio el Gladiador, las películas de Semana Santa, deja su cariz de ¿cómo se llama?, de espectáculo de gladiadores y se transforma en lo que llamamos después hipódromo. Es decir, se dedicaron netamente a las carreras de vigas, trigas y cuadrigas. Dependiendo de si iban con 2, 3 o 4 caballos. Mira tú. Y esas carreras, o sea, un áuriga, que se le llamaba así al conductor, podía ganar millones. Existe registro de un áuriga, Diocles, que se calcula que ganó en promedio por su carrera algo así como por año 15 millones de sestercios. No tengo la cifra exacta de la conversión a moneda de hoy día, pero sería, creo que 3 veces o 4 veces los fichajes de Messi y Cristiano Ronaldo juntos. Ahí sí que tienen lucas. Si lo llevamos a plata hoy día. Entonces, los tipos eran rockstar. Ahora, ¿cuánto generaban ellos también? Pero lógico. ¿Cuánto generaban en llenaban, apuestas? Imagínate que el Circus Maximus tiene una capacidad de 70.000 personas. Pero, todos pagaban por ir a ver. Claro, o sea, no todos pagaban, pero habían distintas tarifas, dependiendo de si quedabas al sol o a la sombra, todo eso. Claro. Varía, igual que en los estadios hoy día. Ya. Tenía entradas para todos los gustos, la venta de merchandising. Ah, mira tú.
Vendían tazones con dibujos representando Mira. a un áuriga, vendían... Eso viene de muy antiguo. Algunos creen que las cuestiones se inventaron ahora y no, vienen de miles de años atrás. Y este circo máximo, como te digo, se transforma en el hipódromo. Y viene un emperador, Vespasiano, Flavio Vespasiano, que crea el Circo Flavio, que se transforma en el circo más grande del mundo conocido. Pero nadie lo conoce como el Circo Flavio, porque todos lo conocemos hoy día como el Coliseo. Ah. El Coliseo no es de los primeros tiempos de Roma, como algunas personas creen. Es del año 73, después de Cristo. Ya. Y de hecho Vespasiano no alcanza a inaugurarlo. Lo tiene que inaugurar su sucesor, que es Tito, en el año 81. Ujú. Por lo tanto, cuando dicen que los pobres cristianos en la época de Nerón o de Calígula los llevaban al Coliseo, no es verdad. Los llevaban al Circus Maximus. Después, con Diocleciano, ya los empezaron a llevar al Coliseo. Claro. A pelear Ahí- con las fieras y Bueno, todo ese tema. un cambio de nombre. Habían, por ejemplo, espectáculos. El Coliseo es una obra de ingeniería extraordinaria. Ujú. Ya tiene aproximadamente 10.000 entradas, accesos. Mira, ya está hasta hoy. Apartamos que existe hasta el día de hoy. Y estaba hecho de tal manera que, por ejemplo, podían llenarse con agua, abajo, digamos, la arena, para hacer combates navales, con barcos a tamaño Mira. real. Las Ojo. naumaquias que se llamaban. Y las naumaquias, hubo un emperador, Heliogábalo, que sería como Calígula y Nerón multiplicado por 3. Ah, ya. Y le echan la Eh, culpa a Calígula. Sí, no, sí, el Calígula era epiléptico, ese es el Ah. problema. De hecho, se sabe, ya está Tenía sus comprobado cosas. que tenía enfermedades mentales igual que Nerón. Pero Heliogábalo ya era Bueno, yo creo que por un lado deschavetado tenían total. la endogamia estos tipos y además tenían la sífilis que no te cuento. Exactamente. Todo lo que era el desenfreno. Aparte de cuántas otras cosas que Claro, el podían- desenfreno que se veía en Roma era. Acuérdate que Roma era la perra del mundo. bastante notable, digamos. Así era calificada en su momento. Bueno, Heliogábalo hacía estas naumaquias en vino, Mira. el desgraciado. Uy, pero ¿cómo Maldito. podéis botar el vino? Ríos y ríos de vino No. llenando el Coliseo para hacer combates navales en vino. Por favor. No. ¿Te das cuenta, no? No, eso Pero- no. Ese tipo. No, Bueno, por eso después los pretorianos lo mataron y Me lo terminaron imagino. arrojando a las cloacas. me imagino. Otro no. de los inventos de los romanos que se perdió después con el paso de los años y recién se recuperó en el siglo XIX. Las Mira. cloacas, la Oh. alcantarilla. O sea, ya los romanos tenían alcantarilla. ¿Viste? Bueno, para seguir avanzando con esta historia de los gladiadores se transforman. Y aquí sí entramos en lo que había dicho antes el Ujú. señor Mendoza, nuestro adelantado don Hassan de Mendoza, el pan y circo. Así es. El pan y circo que los emperadores romanos lo establecen como una especie de cómo controlamos a las masas, hay que entregarles diversión y comida. Ya había buenos políticos en ese tiempo. Pero ¿eh? por supuesto. Y justamente Nerón es uno de los, y Calígula son dentro de los máximos representantes del pan y circo. Vespasiano también. Vespasiano, cuando asume como emperador en el año 69, decreta 134 días de festejos. O sea, nadie trabaja en Roma. Ahora tú decís, Claro. pero ¿cómo se mantenían? Pero tenían todas las provincias trabajando. Bueno, sí. Eso, sí, eso sí. corría O sea, para Roma. O sea, nadie trabaja en Santiago, digamos, y nosotros los mantenemos. Una cosa les así. pagamos el Transantiago. En todas una esas época cosas. donde el imperio tenía 80 millones de habitantes y en Roma Mira. vivía 1 millón. Mira, Imagínate, en esa época Roma tenía 1 millón de habitantes. Nosotros, ¿cuánto alcanzamos? 300.000 con suerte. 250.000, creo. Claro. Acá en Los Ángeles, la ciudad. claro. Y Roma tenía 1 millón de habitantes, la Mm. ciudad. Entonces, imagínate tener a 1 millón de personas carreteando 134 días, po. Claro. Y lleno de espectáculos en el Coliseo. Mira. Al final, los gladiadores se transforman en verdaderos actores. Y con Porque la- además viene toda la representación de batallas históricas. Ujú. Bueno, en la película El Gladiador se ve reflejado, pues, cuando hacen la representación de la batalla de Sama, que la ganan los romanos, y que Máximo con sus gladiadores se supone que estaban condenados a morir porque ellos eran los cartagineses. Mira. Y dan vuelta a la historia y terminan ganándole a los romanos, que es como un giro sorpresivo. Bueno, esto era muy habitual, que las distintas ludis, así como las escuelas de samba en Río compiten Ya. en el carnaval, las Ah. ludis competían en estas representaciones. Ahora, eso significaba que a veces había una ludis que estaba condenada sí o sí a perder porque representaba al bando derrotado. Ya fuera Uy. los galos, los germanos. Uy. Gran parte de los héroes
germánicos conquistados murieron en la arena, Mira. murieron combatiendo. Arminio, que es el vencedor en los bosques de Teutoburgo, la más grande derrota en cuanto a moral, digamos, que sufren los romanos, donde unos guerrilleros germánicos, casi que con taparrados según los romanos, lo cual es una exageración, pero según ellos, masacraron literalmente tres legiones completas. Uy. Los encerraron en un bosque y los masacraron, incluido a Varo. Esto en los tiempos de Augusto. Fue tanto que Augusto quedó trancado el resto de su vida. Uy. Se paseaba por los pasillos del Palacio Quirinal o del Palacio Vaticano, agarrándose a cabezazos con las columnas, y lo único que decía era: Varo, Varo, devuélveme mis legiones. Varo era el comandante de las legiones, Publio Quintilio Varo. Y lo único que decía: Varo, Varo, devuélveme mis legiones. Quedó con estrés postraumático. Bueno, Arminio lo mataron, Ujú. los propios germanos. Y ahí también las guerras tribales y todo ese tema. Y el hijo de Arminio, que había quedado prisionero de los romanos, más adelante, se termina transformando en gladiador. Y muere combatiendo. Y se transforma en uno de los grandes gladiadores de la historia. ¿eh? Mira. Y muere en combate. Pero después de como 75 triunfos, Ya. aparece alguien y lo mata. Uy. En combate. Ahora, como estábamos diciendo, la vida de los gladiadores, si bien tiene este sacrificio final, a veces, porque no siempre lo sacrificaban, ahí es donde entra la famosa figura del dedo hacia arriba o el dedo hacia abajo. Y los gritos de Nisum, cuando el dedo hacia arriba, que significa vida, y era cuando el derrotado había combatido tan bien que el público lo perdonaba. Claro. Pero eso, ojo, no es que lo perdonara el público, es que lo perdonaba al final era la autoridad máxima presente en... Claro. Que tomaba una decisión Exacto, políticamente correcta. Exacto, ya sea el emperador en Roma o el procónsul en la Hispania, el encargado de la provincia. La autoridad pertinente. Exacto. Entonces, esa misma autoridad levantaba el dedo o lo bajaba dependiendo de si el derrotado debía vivir o morir. Entonces gritaba Nisum, si querían que viviera, y Yugula, si querían que muriera, porque significaba degollarlo. Uy. Como estaba herido, podían dejarlo morir por la herida, no, hay Claro. que degollarlo, cortar la cabeza. Así, Ahora, en forma más humana. Claro. Una de las grandes escenas de Gladiador es la pelea final entre Máximo y Cómodo, el emperador. Ya. ¿Esa habrá sido, usted cree que tenga una base histórica? En parte sí, Ya. porque efectivamente Cómodo, hijo de uno de los grandes emperadores, que fue Marco Aurelio, Cómodo era un tiro al aire y Cómodo era fanático de combatir en la arena. Le gustaba, así como a algunos les gustaba disfrazarse de mujer, como Heliogábalo, o a otros les gustaba, no sé, pues, dedicarse a la caza como Trajano, a Cómodo le gustaba combatir Mire. en la arena y sentir esa ovación que sentían los gladiadores. A Cómodo efectivamente lo mata un gladiador, pero no en combate. ¿No? Lo asesinan. Llamado Narciso, que no tiene que ver con la flor Narciso ni con... O sea, viene derivado de la leyenda de Narciso, pero un gladiador llamado Narciso, que era amante... ¿Se quería mucho? Sí, era amante de la amante de Cómodo. Ya. Entonces fue en el fondo un amante celoso el que mata a Cómodo. Pero curiosamente sí es un gladiador. Y esto pasa en el año 192. Si uno lo analiza, la historia de los gladiadores abarca prácticamente toda la historia de Roma, del Imperio Romano, por lo menos de Occidente. Como dijimos, parte en la monarquía, parte con los reyes etruscos, y no se detiene. Recién Constantino, por ahí, por el 300 y algo, 313 más o menos, intenta así como declararlo ilegal, pero nadie lo pesca. Porque era muy bueno una institución tan arraigada que al final era como... trata de se acata pero no se cumple nomás. O sea, está bien, no se preocupe, no lo vamos a hacer más. Y lo empezaron a hacer en privado. Es como Y recién a quien le resulta, curiosamente, es a Honorio. Ya. Que Honorio, el año 404 después de Cristo, declara totalmente ilegal los combates gladiadores. Honorio es el primer emperador de Occidente. Su padre, Teodosio,
cuando muere el año 395, Teodosio II, que es el mismo que declara el cristianismo religión oficial del imperio. Ujú. No es solo que sea aceptado el cristianismo, se transforma en la religión oficial. Mira. Y tiene 2 hijos, que son Arcadio y Honorio. Entonces, cuando se muere, reparte el imperio entre los 2 hijos. Honorio, tremendamente impopular. De hecho, Honorio es asesinado por los visigodos. Ya estamos empezando a ver la caída definitiva de Roma y la entrada de los pueblos godos y de los pueblos bárbaros, que llaman ellos. Bárbaro Claro. en realidad significa extranjero en griego. Al imperio propiamente tal. Bueno, Honorio es el que decide terminar con los juegos. Mire, O sea, en su honorio. en su Honorio, desde el año 600 antes de Cristo, más o menos, son más o menos 1000 años que dura la institución de los gladiadores en Roma. Y Mira. obviamente extendiéndose a las provincias. Todavía existen, fuera del Coliseo, existen, creo que en Segovia, en España, en África, en Tingis, existen varios lugares donde todavía existen los pequeños coliseos, los pequeños circos, donde combatían los gladiadores, y todavía eso se pueden visitar, son atractivos turísticos bastante buenos, ni decir el Coliseo en Roma. Bueno, ni hablemos del boxeo ni la lucha libre, que seguimos. Sí, también seguimos, de Estamos alguna manera más sacamos modernos. las armas en el Claro. fondo. Y acuérdate, después le da media los torneos, las justas, Claro. los duelos, si se quiere también, ya más entrado a la edad moderna. Y en el colegio a la salida arreglamos. Claro, a las Ya. 3 de la tarde en la plaza. Oiga, muchas gracias. No, pero Hasta la próxima. nos veremos la próxima semana. Con un interesante capítulo con Alejandro González, Muchas gracias por lo interesante. nuestro profesor preferido. Alguien que lo diga. Sí. Nuestro profesor preferido porque no hay nadie más. Porque es el único profesor que sí, sí, sí. Muchas Nos gracias. vemos la próxima Alejandro. semana. Te Chao, pasaste. Muchas Hassan. gracias. Chao, chao.